Chicos, buenas noches. Este video es para repasar un poquito el tema de administración de calidad total y los ejercicios que hemos hecho anteriormente en clase respecto a los histogramas y el diagrama de Pareto en sí. ¿Ok? Vamos a empezar con los histogramas. Regularmente los histogramas o ejercicios que nos dan de histogramas vienen más o menos de esta forma. Dice, en la fabricación de las láminas de aluminio, un equipo de mejora detectó que se tienen problemas en cuanto a que no se está cumpliendo con el grosor especificado, que es de 2 milímetros, con una tolerancia de más o menos 0,6 milímetros. Con el objeto de corregir tal situación, el grupo pone en práctica un plan de mejora para verificar si el plan tuvo éxito. Toman aleatoriamente 36 láminas de la producción de una semana posterior a las modificaciones. Los espesores obtenidos se muestran a continuación y nos dan los datos. Es importante aquí que ustedes tengan este cuadrito de acá para que puedan empezar a resolverlo. ¿Por qué? N significa, en otras palabras, la cantidad de datos que nos dan el ejercicio. En este caso, si se dan cuenta, el ejercicio dice que les ha dado directamente 36 láminas. Entonces, como dice directamente 36 láminas, yo coloco los 36 porque son 36 datos. Ok. Con eso me voy a rango. ¿Rango qué corresponde? Corresponde a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, de los datos que ustedes tengan, buscan el valor máximo, que en este caso para mí es 2,6, y lo restan con el valor mínimo de datos que tengan, en este caso es 1,4. Lo restamos y el valor nos sale 1,2. Ese es el rango. Entonces, valor máximo menos valor mínimo. ¿Ok? Después de esto nos vamos acá. K, en otras palabras, se refiere al número de intervalos que vamos a tener para graficar este histograma. Entonces, la fórmula es esta. No va a cambiar, es una fórmula fija que nos da el licenciado. 1 más 3,3 por logaritmo por n. Entonces, ¿qué es lo que hago? 1 más 3,3 por logaritmo y coloco n, significa el número de datos, 36. Aquí un detalle muy importante es que si en este valor te sale con decimales, póngale 6,13, 6,20, 6,30, no importa si es menor a 50, nosotros directamente lo redondeamos al número mayor, que en este caso llegaría a ser 7, ¿ya? Solo en este caso de acá. Con esto voy a sacar el ancho de clase. El ancho de clase es la división del rango, del dato de rango, dividido entre K o el número de intervalos. En este caso, como lo hemos redondeado, sería 7. Y me sale 0,1714 con Excel, pero nosotros nos basamos en usar solamente dos decimales. Con esto voy a sacar, bueno, la clase, lo que se conoce, desde cuánto a cuánto es que yo tengo que considerarlo al dato dentro de ese intervalo. Entonces, ¿cómo empezamos? El valor mínimo empieza, es decir, en este caso nuestro valor mínimo era 1,4 y le vamos sumando el ancho de clase, que en este caso es 0,17. Y lo mismo se repite para el otro intervalo, se copia el 1,57 y aquí se le suma el ancho de clase, que es 0,17. Y se repite lo mismo para todos. Si se dan cuenta, el valor de K o el número de intervalos dice que son 7 y acá nos tienen que salir 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. ¿Ok? Hasta ahí con clase. Frecuencia. ¿Qué es lo que hago yo con frecuencia? Es decir, de estos datos, ¿cuáles corresponden a este intervalo? Ahora, aquí es importante que tomemos en cuenta esto. El intervalo siempre se toma si se dan cuenta, el 1,57 se repite aquí arriba y aquí abajo. Entonces se dice en estadística que se toman en cuenta los valores desde 1,40 hasta 1,56. Y el 1,57 ya se toma en cuenta desde el siguiente intervalo. Entonces acá yo tomo en cuenta los valores que tengan de 1,40 a 1,56.
En este caso, si nos podemos dar cuenta, solamente tenemos un decimal. Entonces, acá entrarían solamente los valores de 1,40 y 1,50. Entonces, ya ustedes pueden asignarles valores. Yo en este caso lo hice así para que nos sea un poquito más rápido. 1,4, voy a buscar, y 1,5. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces me voy al Excel y la frecuencia es 4. Voy al siguiente intervalo, 1, en este caso, si es 57, solo entra entonces 1,6 y 1,7. Entonces me voy, acá, lo voy a tachar lo que ya con negro. Y me falta ahora 1,6 y 1,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. En el otro intervalo, 1,74 o 1,91, entonces entra 1,8 y 1,9. Voy entonces acá, 1,8 y 1,9. 1, 2, 3, 3. 3, ¿no? Después voy a estar así, es broma. 3. Ahora acá, si se dan cuenta, 1,91 hasta 2,09, que engloba hasta 2,08, solo toma en cuenta el 2. ¿Ok? Entonces vamos a buscar todos los valores de 2. 1, 2 y 3. 2,09 a 2,26 sería 2,10 y 2,20. Entonces voy 2,10 y 2,20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2,26 a 2,42, 2,3 y 2,4. 1, 2, 3, 4, 5. Y por último, en el último intervalo sí se toma en cuenta hasta el 2,60. Entonces sería 2,5 y 2,6. Porque es el último intervalo. Entonces, 1, 2 y 3. Listo. Y la sumatoria nos tiene que dar igual a 36, lo cual sí corresponde. Frecuencia relativa. ¿Qué hago? Divido este valor entre el total de datos que yo tengo y lo voy a multiplicar por 100. Mejor es trabajar solamente con dos decimales. Y ahí está. Uy. Le voy a colocar 36 para que... Listo. Y la sumatoria de todo esto, sí o sí, nos tiene que dar 100. A veces por el tema de que solo trabajamos con dos decimales nos puede dar 9,9. Pero en este caso nos da 100. En clase creo que nos dio 99,99, así que
Por si no se asusten, suele pasar solo por un decimal. Entonces, solo le dan ahí para complementar. Ahora, voy a graficar mi histograma. Entonces, para graficar mi histograma, voy a ver si lo puedo hacer directo. No. Entonces, espérenme un ratito. Ya. Para hacer la gráfica aquí en Excel, lo único que hacemos es seleccionar los datos, insertar y nos vamos aquí en columnas. Y en este caso, regularmente siempre le representamos según la frecuencia y este valor de frecuencia relativa lo vamos a eliminar. Y nos dice, en otras palabras, cuál es por así en este caso, el rango que más se repite. Y en este caso podemos ver que el que se repite es el inciso B, perdón, la frecuencia de clase B, que es del 1,57 a 1,174. Le sigue la clase E, que está en el rango de 2,09 y 2,26. Entonces, esto nos sirve para identificar en qué rango se encuentra la mayor cantidad de datos y ver cuál es el que podemos corregir y cuál es el que no. ¿Ya? Con eso terminamos lo que es histogramas y nos pasamos a diagrama de Pareto. En el diagrama de Pareto, cabe resaltar que nos van a dar valores de errores y numeraciones, en este caso frecuencias. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo en una tabla con quejas y frecuencia de quejas. Regularmente siempre intentamos ordenarlo de mayor a menor porque en el diagrama de Pareto lo que intentamos explicar es que el 80% de los resultados de problemas que tiene la empresa se debe al 20% de las causas. Entonces, es identificar qué problemas nosotros tenemos que arreglar primero para poder solucionar la mayoría de los problemas que tiene o tiene una industria a la hora de operar. En este caso, siempre tienen que hacer la frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que hago acá? Coloco solamente la frecuencia de quejas. En HI lo único que hago es dividir 40 dividido entre 119 por 100. Y así saco de toditos y me da 100. Acá en acumulado lo único que hago es el primero lo copio y los demás sucesivamente 40 más 37 acumulando. 77 más 17, 94. Y aquí en frecuencia relativa acumulada lo mismo. 33,61 más 31,09 me dará 64,71. Y así sucesivamente para la frecuencia acumulada. Y con esto hago mi diagrama de Pareto. Aquí lo importante, cabe resaltar, espérenme un ratingo, esto lo voy a... ya, déjame esto lo tengo que modificar. Espérenme ahorita. Ya chicos, para hacer la gráfica aquí en el Excel en sí, nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar tres columnas importantes, que en este caso llegarían a ser, seleccionan quejas, apretan set el control, apretan la frecuencia y apretan la frecuencia relativa acumulada. Con esto van a irse a insertar gráficos y se van al último, al diagrama de Pareto.
Una vez tienen esto, si se dan cuenta, el máximo es 45. Acá el máximo me tiene que dar 119. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen dar formato al eje y aquí en mi máximo le colocan 119. Automáticamente se va a acomodar y les va a dar, ahora sí, para hacer la interpretación, 80 y 20. ¿Qué quiere decir? Para solucionar los problemas que tiene la empresa, tendría que solucionar las quejas de códigos de atención, solicitudes de atención de contrato y tablas de precio. 20% de las causas. Hacíamos en la ayudantía, igual como nosotros tenemos que hacer. Siempre recuerden que aquí el eje mayor tiene que ser este valor 119. Y es como decir que en este ladito de acá le damos los valores de frecuencia y acá les damos los valores de frecuencia porcentual, por así decirlo. Entonces, de esta manera lo podemos hacer en un Excel, ¿ya? Para el ejercicio 3, lo mismo, es un ejercicio, nos da usa el análisis del diagrama de Pareto, nos dan los defectos, el número de ocurrencias, lo mismo. Tengo que ordenarlo siempre de mayor a menor, 601 a 12 y saco frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia relativa acumulada. Frecuencia se copia tal cual las quejas. En este caso, después me paso a lo que llega a ser la frecuencia relativa, que es la división de 601 dividido entre el total de quejas que hay dentro de la empresa por 100. El acumulativo siempre es la sumatoria, por así decirlo, en este de acá, suma al 212 y al 601 y así sucesivamente. Y la frecuencia relativa acumulada, lo mismo. ¿Ok? Con esto, la gráfica, en este igual caso lo tenemos que modificar el eje de estos datos de aquí para que nos dé como nosotros queremos. En este caso tiene que decir 1275. Listo. 80-20. Para solucionar el 80% de los problemas, nosotros tenemos que solucionar las quejas de dimensión defectuosa de la tarjeta, componente equivocado y transitores mal ubicados. Este ejercicio 4 es diferente en el sentido de que les va a dar, lo han hecho en clase uno muy parecido, nos da quejas por servicio y nos da en porcentaje y nos da una escala de 0 a 5. Se ha evaluado el grado de molestia que implica para el cliente cada queja 2, 5, 1, 3, respectivamente para quejas tipo ABCDs. Con base en lo anterior y considerado que 5 significa máxima molestia, realice un análisis de Pareto para determinar cuál es la queja más importante a reducir. ¿Qué es lo que hace? El orden tal cual ABCD, nivel de quejas 2, 5, 1, 3. Lo que van a hacer es multiplicar el 45 por el nivel de quejas. Lo que me da realmente cuánto es lo importante que tiene esta queja dentro de la empresa y lo ordenamos de valor mayor a valor menor, que en este caso iría ordenado de B a D y C. ¿Ok? Lo mismo, frecuencia se copia tal cual el valor que nos sacamos en nivel que quejas. Frecuencia relativa, sacamos el valor de la frecuencia dividido entre el sumatorio total de las quejas por 100. ¿Se dan cuenta? Lo mismo para el otro de abajo y así sucesivamente. Frecuencia acumulada, 150 para el siguiente. Se suma el 150 más el 90 y se acumula, se hace acumulativo, que nos tiene que dar aquí el máximo, 285, y acá sí o sí nos tiene que dar 100. Para la gráfica es lo mismo, en este caso, FI, HI. ¿Qué es lo que hice yo? Para que veamos cómo lo hemos hecho, nuevamente seleccionamos los primeros quejas, apretamos control, FI, HI, insertar, me voy a gráficos. En este caso me va a salir, bueno, no me sale. En histograma me voy al de aquí. Y me sale problema B, problema A, problema D, problema C. Entonces, lo que tengo que modificar siempre es este eje X.
Regularmente no me sale tal cual yo quiero y le coloco el valor mayor o el total de quejas, en este caso 285. Y con eso se modifica y aquí me tiene que dar el 100%. Que aquí no choca. Y aquí hago el análisis del 80-20. A ver, lo voy a copiar. $80. Se puede solucionar el 80% de los problemas de la empresa si yo soluciono el problema B y el problema A. Y listo. Ahí termino. Bueno, chicos, ese sería nuestro video respecto a administración de la calidad total. Nos faltaría los otros modelos que los vamos a ver en ayudantías presenciales. Espero les sirva. Dudas que tengan, lo dejan en el grupo de WhatsApp.